tema nos pareció absolutamente árido. ¿Qué íbamos a contar? Nunca voy a perdonar tu traición. Ahora lárgate. Dicen que detrás de cada gran actor, hay secretos que nunca salieron a la luz, hasta ahora. Enrique Lizalde fue una leyenda de la televisión mexicana, con una voz que hipnotizaba y una mirada que desarmaba, pero lo que muy pocos sabían es que su vida amorosa fue mucho más turbulenta de lo que jamás imaginamos. Hoy, por primera vez, su propio hijo, Enrique Singer, rompe el silencio. Habla sin filtro sobre el verdadero amor prohibido de su padre, y revela el nombre de la mujer que fue mucho más que una amante. Una historia que nunca fue contada, hasta hoy. Y eso no es todo. La relación fue tan intensa y devastadora, que terminó llevando a esta mujer a una clínica de salud mental tras la trágica muerte de Lizalde. Prepárate para descubrir los secretos que Enrique Lizalde se llevó a la tumba, y que hoy su hijo decide exponer al mundo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te va a cambiar por completo la imagen que tenías de él. Mi papá creció rodeado de libros, de arte, de disciplina. Era el menor de 7 hermanos, y siempre nos habló con admiración de Eduardo, su hermano mayor, un poeta brillante. Me contaba que fue él quien le enseñó a leer sonetos cuando apenas tenía 6 años. A esa edad, ya se había devorado La perla sangrienta, de Emilio Salgari, y a los 12 estaba sumergido en las obras de Balzac y William Blake. Imagínate, a los 18 ya había escrito su primer libro, La mala hora. La gente lo recuerda por su voz profunda o por sus papeles en las novelas, pero pocos saben que era un hombre con una cultura inmensa. En casa tenía una biblioteca impresionante. Siempre estaba leyendo, estudiando, aunque su carrera actoral lo absorbía, jamás dejó de aprender. Eligió ser actor, pero también fue músico, poeta, y hasta estudió ópera en el Conservatorio Nacional. Muchos creyeron que sería cantante, pero él decía que su verdadera vocación era el teatro. En el barrio de Portales fue compañero de escuela de Carlos Monsiváis, y a pesar de la diferencia de edad, se influenciaron mutuamente. Años después, junto a Joaquín Lamb y Germán Julián, formaron ese trío inolvidable de galanes del cine mexicano de los 60 y 70. A mi papá no le gustaba que lo llamaran galán. Decía que ese era un molde en el que él no encajaba. Él quería ser un actor completo, capaz de hacer reír, llorar o hacerte pensar. Por eso siempre eligió papeles complejos, y por eso el teatro de Coyoacán hoy lleva su nombre. Era exigente, sí, pero porque amaba lo que hacía. Y eso se notaba en cada escena. Dicen que el talento puede ser heredado, pero el tormento es muchas veces elegido. Enrique Lizalde era un hombre al que rara vez se le veía sonreír. Siempre recto, siempre impecable, pero con una intensidad que intimidaba. En cada escena, en cada mirada, se notaba que no actuaba, vivía el personaje. Y detrás de esa entrega absoluta, había una mente obsesiva, meticulosa, que corregía guiones, que exigía excelencia, que no soportaba lo mediocre. Así era él. Su salto a la fama no fue cualquier papel. Fue el primer Juan del Diablo, el pirata rebelde de corazón salvaje, donde enseñaba, con pasión y sin censura, lo que era el deseo, el riesgo y el amor verdadero. Fue ese personaje el que encendió el morbo de miles de mujeres, pero también el que marcó su destino. Puede ser excitante. Yo puedo ser... Mientras brillaba junto a las grandes divas del cine mexicano, Angélica María, Elena Rojo, Daniela Romo, y se convertía en ídolo, su verdadero drama se vivía fuera de cámaras. Una mujer lo cambió todo. Alma Muriel. Una actriz brillante, pero frágil, hermosa, pero inestable. Dicen que su conexión fue tan potente que él intentó ocultarla del mundo. Y no era solo por proteger su imagen, sino porque ya estaba casado. Pero Alma no era mujer de secretos. Celosa, impulsiva, poseída por una pasión que no sabía disimular. Lo quería todo, incluso cuando Enrique ya no podía dárselo. Cuando él intentó poner fin a la relación, Alma se quebró. Y una noche de furia y alcohol, tomó una decisión desesperada. Se encerró en el baño, con el corazón roto y la mirada perdida, y se apuñaló el abdomen. Fue llevada de urgencia a un hospital psiquiátrico. Desde entonces, su vida nunca volvió a ser la misma, y la de Enrique tampoco. ¿Cómo se vive sabiendo que tu amor casi termina en tragedia? ¿Cómo se actúa frente a cámaras después de ver sangre en manos de quien te amó? Hoy, los secretos salen a la luz. Hoy, su hijo, Enrique Singer, habla por primera vez y confiesa lo que nadie se atrevió a decir en vida, quién fue la verdadera amante de Enrique Lizalde, lo que ocurrió aquella noche, y cómo todo cambió para siempre. Alma era de esas mujeres que no pasaban desapercibidas. Mi padre solía decir que tenía una luz, pero también una sombra muy profunda.
Su carrera despegó joven, a los 17 o 18 ya la empezaban a mirar con respeto en el medio. Fue Julián Soler quien le dio su primer impulso real en el cine, y después de ahí todo se movió muy rápido. Cine, televisión, papeles cada vez más intensos. La gente veía a una mujer hermosa en pantalla, elegante, con fuerza, pero muy pocos sabían lo que realmente estaba atravesando en su vida privada. Se casó muy joven con Sergio Romo, un empresario y publicista importante. Tuvieron un hijo, Sergio Romo Muriel, y Alma se convirtió en madre sin dejar de ser artista. Era ambiciosa, quería más. A los 19 ya actuaba con Jorge Rivero y Gilda Aguirre. No paraba. Era intensa, en todo sentido. Los años 70 fueron una montaña rusa para ella. Se divorció, se enamoró de nuevo. Esta vez de Ricardo Cortés, un actor chileno que en ese momento estaba casado con una cantante muy conocida, Dolores Jiménez, sobrina de José Alfredo Jiménez. Sí, ese José Alfredo. Fue un escándalo del que casi nadie quiso hablar, pero todos sabían. Con Ricardo, Alma tuvo una hija, Lisa, pero también terminó criando, por temporadas, a Lolita Cortés, la hija que Ricardo había tenido con Dolores. Alma fue quien la impulsó desde niña al mundo del teatro. Mi padre veía todo eso. Sabía que Alma era muchas cosas al mismo tiempo: mujer, madre, artista, amante, impulsiva, generosa y también impredecible. Creo que eso lo atraía y lo aterraba por igual. Más adelante, cuando Alma terminó con Ricardo, empezó una relación con el hijo de su exmarido. Sí, con Sergio Romo hijo. Juntos tuvieron 2 niñas más, Marian y Dariana. No era una vida sencilla. Era compleja, con muchas heridas abiertas. Pero Alma seguía sonriendo frente a las cámaras, seguía interpretando papeles de villana con una autenticidad que, creo, venía de su propio dolor. Para cuando protagonizó Yara o Cumbres Borrascosas, Alma ya era una figura respetada en la televisión. Pero detrás del telón, la tristeza empezaba a calar más hondo. Y mi padre, de alguna forma, siempre estuvo presente en los momentos más críticos de su vida, aunque nadie lo supiera. Pocas personas saben esto, pero Alma también vivió una de las pérdidas más dolorosas que una mujer puede enfrentar. Durante una grabación, trabajó con José María Napoleón, sí, el cantante. En la novela, él era Benito, un mecánico, pero detrás de cámaras, surgió algo real. Lo que empezó como química actoral, terminó en una relación intensa y un embarazo inesperado. Alma estaba ilusionada. Me lo dijo una vez, sentía que, por fin, la vida le estaba sonriendo. Pero la tragedia la golpeó sin aviso. Perdieron al bebé. Y Alma se apagó. Se encerró en sí misma, dejó de reír, y cayó en una oscuridad silenciosa. Fue una herida que jamás cerró. Buscando aire, se fue a España. En 1981 se instaló en Barcelona para filmar Barcelona Sur, mientras Napoleón se sumergía de lleno en su carrera musical. Fue entonces cuando apareció en su vida Alejandro Camacho, un hombre magnético, rebelde y peligroso para alguien tan herida como ella. Su relación fue fuego puro. Vivieron juntos, se amaron con intensidad, pero también se hicieron daño, mucho daño, celos, discusiones, infidelidades. Hasta que Alma dijo basta, lo encontró con otra, y esa fue la última vez que creyó en un amor dentro del medio. Lo que vino después fue una promesa: no más romances con actores, ni con músicos, ni con nadie del espectáculo. Se refugió en lo único que no la traicionaba, su trabajo, y en sus hijos. Esa fue su nueva religión. En 1982 volvió a brillar como nunca. Protagonizó Retrato de una mujer casada junto a Gonzalo Vega. No solo rompió récords de audiencia, su actuación fue tan potente, tan visceral, que fue nominada al Ariel como mejor actriz. Era como si todo su dolor se hubiera canalizado en ese papel, y fue imposible ignorarla. Así era Alma, hecha de cicatrices, pero siempre de pie. La película que hizo ese año cambió muchas cosas para ella. Fue como si el público por fin viera todo lo que Alma podía ser. No solo era una villana en la televisión, era una actriz completa. Y con Luna de Sangre, dirigida por Humberto Zita, terminó de consolidar su nombre. Cerró ese año con más de 40 películas en su haber. Eso no es cualquier cosa. Era, literalmente, una máquina de interpretar. Pero lo que realmente marcó a una generación fue el extraño regreso de Diana Salazar. Ella interpretó a Lucrecia Treviño, una villana con una frialdad tan calculada, tan sofisticada, que muchos decían que Alma no actuaba, que simplemente sacaba sus propios demonios frente a la cámara. Yo, que la conocí fuera del set, sé que eso tenía algo de verdad. Durante los años 80 y 90, su rostro estaba en todas partes.
Era parte de ese selecto grupo de actrices que no necesitaban presentación. Hizo Las grandes aguas con Gonzalo Vega, Yo compro esa mujer, Dios toma mi vida, Desencuentro, Nunca te olvidaré. Trabajó con todos, desde Daniela Romo hasta Fernando Colunga, pero lo que más me impresionaba de ella no era su fama, sino su hambre de arte. El teatro fue su segundo hogar. No cualquiera se atreve a interpretar a Juana la Loca, y menos con la intensidad con la que lo hizo Alma. En Crónica falsa de Juana la Loca se desnudó emocionalmente. Fue un papel que le arrancaba lágrimas reales cada noche. Y cuando presentó Para ti, Sor Juana, un monólogo donde recitaba más de 20 textos, se convirtió en algo más que una actriz, era un puente entre lo sagrado y lo humano. Después de tanto ruido, de tantos años de giras, cámaras y entrevistas, decidió parar. Se fue de la Ciudad de México. Primero Cuernavaca, buscando aire. Luego, Playa del Carmen. Me lo dijo una vez, con esa voz que parecía flotar, quiero morirme viendo el mar, punto. Allí encontró un poco de calma. Volvía a escribir, a leer, a pintar. Se conectó con algo espiritual, algo profundo. Playa del Carmen fue su refugio, pero también fue el principio del final. Solo 3 meses después de haberse mudado, su salud se desplomó. Fue en enero de 2014. El mar la recibió como si siempre hubiese sido suya. Fue un domingo, silencioso. Alma se encontraba en su casa, en Playa del Carmen. Ya llevaba días sintiéndose débil, pero no le gustaba quejarse. Esa mañana, su corazón no aguantó más. Sufrió un infarto fulminante, y en un instante, la mujer que había vivido 1000 vidas en una sola, se apagó. Tenía solo 62 años. Recuerdo que cuando me enteré, lo primero que pensé fue, ojalá haya tenido tiempo de mirar al mar una última vez. Ese mar que tanto amaba, al que se fue a buscar paz después de una vida de guerras internas. Algunas de sus cenizas fueron esparcidas allí, como ella quería. Y hoy, si miras el horizonte caribeño al amanecer, quizá puedas sentir su presencia flotando entre las olas. Pero esa no fue la única despedida que la vida me tenía preparada. Un año antes, fue mi padre quien se fue. Enrique Lizalde, el hombre al que el público veía como elegante, distante, casi de otro mundo, pero que yo conocí como cálido, amoroso y profundamente humano. A pesar de su seriedad, era un hombre que te saludaba con la mirada, que se tomaba el tiempo de escuchar, de firmar, de compartir. Nunca dejó de ser un actor, ni siquiera cuando descubrió la ebanistería. Sí, la carpintería fue su refugio secreto. Mientras el mundo lo aplaudía por sus papeles, él encontraba paz creando muebles con sus propias manos. Esa madera sabía sus silencios. Luchó con fuerza contra la enfermedad. Hepatitis, luego cáncer de hígado. Y aunque la vista empezó a fallarle, nunca perdió su dignidad. Murió escuchando su música favorita, el Requiem de Gabriel Fauré. Una pieza que, según él, era lo más parecido a una despedida perfecta. Yo estuve ahí, y te lo juro, fue como si la música lo envolviera y se lo llevara suavemente. Sin dolor, sin ruido, se fue a los 76 años, y dejó este mundo como vivió, con elegancia, con entereza y con el alma llena de arte. Los homenajes fueron muchos, pero ninguno alcanzaba a decir lo que realmente fue como esposo, como padre, como ser humano. Mi madre, con voz quebrada, dijo que su vida fue como una novela sin final escrito. Y nosotros, sus hijos, aún seguimos aprendiendo de todo lo que nos dejó, porque hay legados que no terminan con la muerte, solo cambian de forma. Los restos de Enrique descansan hoy en el Panteón Jardín, pero su legado sigue vivo en cada escena, en cada palabra, en cada mirada que dejó frente a una cámara. Fue un hombre que vivió con la misma intensidad con la que actuaba, sin reservas y con total entrega. Si este video te hizo sentir, recordar o descubrir algo nuevo sobre él, no te vayas sin dejar tu like, compartirlo y suscribirte al canal para más historias como esta. Y ahora queremos escucharte, ¿crees que Enrique Lizalde fue un actor incomprendido o un verdadero ícono de su tiempo? ¿Y qué opinas sobre lo que reveló su hijo? Te leemos con atención en los comentarios.